Muchas gracias. Agradezco y saludo Techquidejua, Nana, Techquidejua, Dada, Unduntidijoya, en la lengua ñañú, que es la lengua de mi abuela y de mi papá. Yo soy hija de mujer mestiza y papá indígena, y curiosamente me sentí siempre muy orgullosa de mi abuela, y eso es lo que me hizo defender los derechos de los pueblos indígenas allá en el Valle del Mezquital. Saludo con mucho gusto a todos los que están aquí, especialmente Natalio. Yo te conocí hace 22 años, cuando Vicente Fox, yo no estaba en la política, yo era una empresaria y trabajaba en comunidades indígenas con niños y mujeres que sufrían desnutrición. Conocí la montaña de Guerrero, conocí la Sierra Sur de Oaxaca y palpé la enorme y la brutal pobreza. En la Sierra Tarahumara morían el 10% de niños que nacían vivos. Era tremendo y sigue siendo tremendo la injusticia. Si bien es cierto, no podemos cambiar el pasado, creo que estamos obligados a cambiar el futuro. Necesitamos redoblar esfuerzos en muchos temas que aquí se han planteado. Fausto cuenta con la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República. Quiero que sepan que en esta comisión, en la mayoría de los casos, sacamos las cosas por unanimidad. Podemos tener enormes diferencias los partidos políticos en otros temas, pero en el tema de los pueblos indígenas tenemos enormes coincidencias. Así fue como logramos reconocer el derecho de los pueblos afromexicanos, que es otro pueblo que también tiene muchos años y que no había sido reconocido en nuestra Constitución. Los afromexicanos llegaron como esclavos a este país y conservaban muchas de sus costumbres, de sus gastronomía, quizá ellos no sus lenguas, pero sí también tenían derecho a ser reconocidos en nuestra Constitución. Acabamos de reformar más de 50 leyes en la materia y tenemos el gran pendiente de la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Su servidora ha presentado ya una iniciativa. Estamos en espera que el presidente de la República cumpla su palabra, porque él se comprometió ante ustedes el día de su toma de protesta, que serían su prioridad, los pueblos indígenas. Al día de hoy no está esta reforma en el Senado, no hemos iniciado el debate. Pienso que nunca antes había habido las condiciones para aprobarla como hoy. Hoy tenemos los votos del Partido Acción Nacional, que en el pasado no los tuvimos. Tenemos los votos del PRD y tendríamos los votos de Morena para reconocer de una vez por todas a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, para reconocer el derecho a la consulta. Yo lo he dicho una y otra vez que este es el momento. Este es el momento no solo, y yo reconozco los apoyos sociales que llegan a las comunidades indígenas a través de apoyos a los adultos mayores, apoyos a los jóvenes, pero ese no es lo que los pueblos indígenas han demandado históricamente. Lo que los pueblos indígenas han demandado es el reconocimiento de sus derechos económicos, políticos, culturales, ambientales, sociales. O sea, y eso está pendiente, lo confieso. Tenemos ya un mandato de la Suprema Corte de Justicia para que se legisle en materia de consulta indígena. Lo que pasó con el Tren Maya no es lo que debe de pasar. Entiendo que la gente le dice, oye, ¿va a venir el tren? Pues sí, pero yo conozco comunidades que han perdido su territorio, que les dieron dinero y ya se les acabó. Porque no hubo una claridad de cuántos millones de árboles se van a quitar, cuál va a ser la afectación en materia hídrica en la región, y va a ser brutal, porque nunca hubo un proyecto ejecutivo.
Por eso, cuando se dice que se hizo una consulta, yo sostengo que no pudo haber consulta porque no había un proyecto ejecutivo. ¿No? ¿Cómo se consulta si no hay proyecto? Si no se conocía el trazo definitivo, pero en fin, yo aquí he levantado la voz porque estoy convencida que el tema del presupuesto a los pueblos indígenas se ha reducido significativamente. A mí me tocó hacer y aperturar muchas carreteras en sus regiones, la Tlapa-Marquelia, la Tlapa-Metlatónoc, la transfronteriza en Chiapas. El Fondo de Infraestructura Indígena llegó a tener 7,000 millones de pesos. Estuve en la Sierra Tepehuana hace poco y está destrozada la carretera. Entonces, ese es un tema de justicia que tenemos que seguir debatiendo. Pero el tema de los derechos lingüísticos, me resisto a que al día de hoy se tenga tan castigado al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hemos levantado la voz, todos los senadores, incluidos los de Morena, para hacer un llamado al Congreso de la Unión para que se le asignen recursos al INALI. 60 millones de pesos. Miren, les voy a dar un dato que a lo mejor no conocen. La Secretaría de Cultura va a recibir este año 15,925 millones de pesos, de los cuales 3,670 millones de pesos van a ser asignados al bosque de Chapultepec. Qué bueno, nadie está en contra, pero ¿qué pasaría si le asignaran 3,600 al bosque de Chapultepec y le incrementaran 70 millones de pesos al INALI? Sería una enorme diferencia para poder apoyar un montón de proyectos con los traductores, un montón de proyectos con los municipios para apoyar aquellas lenguas que están en riesgo de desaparecer. Por eso estamos levantando la voz en este Senado de la República, sin confrontarnos con el presidente de la República, sino simplemente exigiendo lo que en justicia le compete a los pueblos indígenas. Mayor presupuesto para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y esperemos que también se asigne el presupuesto a la Universidad de las Lenguas Indígenas. Un proyecto complementario, no sustituye al INALI. Son dos cosas totalmente distintas. Una es académica, una es para estudiar las lenguas, para fortalecer sus estructuras, y otra es para hacer políticas públicas en materia de derechos lingüísticos. Entonces, yo les vuelvo a dar la bienvenida. Cuentan conmigo, cuentan con la Comisión de Asuntos Indígenas. Está la senadora Susana Harp, que es una luchadora de los derechos de los pueblos indígenas. Está la senadora Citlali Hernández, con la que tenemos una extraordinaria comunicación. O sea, ustedes a lo mejor piensan que nos agarramos del chongo, pero después no nos hablamos. No, nos llevamos bastante bien en lo corto, porque tú lo que defiendes son puntos de vista y no defiendes pues una ideología personal aquí en el Senado. Entonces, hemos tenido coincidencias. Está la senadora Nubia Mayorga, que fue directora del Instituto de la Comisión de Pueblos Indígenas, y en fin, hay distintas personajes y que tienen un interés específico por los pueblos indígenas. Yo celebro este encuentro en este día tan importante en el sentido de que se volvió el día de la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Yo recuerdo perfectamente cuando pasaban los compañeros de la montaña a ver si lograban tumbar a Cristóbal Colón de una vez por todas. Por más que lo intentaron, finalmente fueron las mujeres las que se apropiaron de esa glorieta, que hoy hay un gran debate, pero creo que está bien que sea la glorieta de las mujeres que luchan, porque ese es un símbolo también muy importante. Compañera de la Organización de Baja California,
hoy mismo haré un llamado a la gobernadora para que se atienda el caso de nuestra compañera Erlinda Santiago Martínez, que ha perdido su trabajo, pero sobre todo su salud, en manos de un campo de jornaleros agrícolas donde no vamos a permitir que se sigan violando los derechos humanos. Gracias por el trabajo que haces, gracias a cada uno de ustedes. Thank you. Yo haré un llamado hoy y le agradezco a los compañeros que vienen de traductores, intérpretes y hablantes de la lengua indígena maya, purépecha, maya, mazahua, mazateco, mije, mixteco, náhuatl, purépecha, canjobal, tenec, totonaco, triqui, celtal, tzotzil, zapoteco, que viajaron desde Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, su presencia aquí. Yo también considero que la dignificación de los traductores de lenguas indígenas es fundamental. No me parece justo que a un traductor del francés, del inglés, se le pague una tarifa extraordinaria y se piense que como eres un traductor de lengua indígena, pues lo tienes que hacer de gratis. Pues no, es su trabajo, es su esfuerzo y tienen derecho a que se les reconozca ese trabajo de una manera digna. Así es que reitero, cuenten con el Senado de la República para fortalecer este trabajo y felicitarles por lo que han hecho hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.